como un despertar respecto de lo que deben ser la detección no solamente de riesgos, sino amenazas, peligros, vulnerabilidades. Hay otros factores que, a diferencia del, bueno, igual que el riesgo, causan mucho daño, como por ejemplo son las amenazas. El COVID-19 es una amenaza, o como por ejemplo los peligros, un delincuente armado es un peligro, que causan daño y que eventualmente las empresas no los identifican. En este caso, hay amenazas que genera la competencia, que genera el entorno, hay peligros que generan el mismo entorno macroeconómico en donde se ve desenvuelta la organización solidaria, que no se identifica. Y eso hace que, al no identificarse, al no detectarse, al no evaluarse, pues nos coja mal preparados, como nos cogió a muchos en la pandemia, ¿no? Porque estamos muy limitados al tema de riesgo, pero dejamos de lado otros fenómenos que son importantes, que causan daño y que, al no ser identificados, cuando se materializan, nos cogen fuera de base. Ese es como el punto importante. El fenómeno de la pandemia, o esta situación de la pandemia, nos ha invitado a la reflexión y al cambio también de discurso y de mentalidad. Nosotros veníamos pregonando durante 16 años que es necesario identificar los riesgos, gestionarlos, medirlos, que debes tener políticas de riesgo, que debes tener políticas en materia de límites, que debes tener mediciones de riesgo. Y esto nos ha invitado entonces a cambiar el chip y pensar de que no solamente el riesgo es importante detectarlo y medirlo, sino también esos otros elementos que acabo de mencionar, como por ejemplo son las amenazas, los peligros y las vulnerabilidades. Por otro lado, no solamente detectar esas otras circunstancias y otros elementos que parecieran que fueran iguales, pero pues que hay un mundo de diferencia entre ellos, sino también el probar los modelos en condiciones de estrés, en condiciones, digamos, extremas, para verificar qué tanta capacidad de aguante tiene una organización solidaria. Los modelos que hemos tenido y que hemos trabajado con el sector solidario han sido modelos bajo condiciones de normalidad, bajo condiciones de, digamos, de lo común, de lo ordinario que uno ve día tras día. Esta situación en particular nos ha puesto a prueba respecto a esos modelos. Y entonces no podemos volver y esperar a que nuevamente surja un fenómeno de este estilo como para probar los modelos. Los modelos tenemos que probarlos ya, y los modelos hay que desarrollarlos en ambientes de extrema turbulencia y de choques fuertes a las variables, para saber qué tan vulnerables son en materia del capital de la entidad, qué tan resistentes soy en materia de aguante de pérdidas, qué tan resistentes soy en materia de liquidez. Ese es como el segundo gran aprendizaje. Los modelos en condiciones normales pues funcionan, sí, pero es necesario tener unos modelos para valorarlos en condiciones extremas. Ese es como el segundo gran aprendizaje que ayer hablábamos. El tercer gran aprendizaje es tener presente los elementos poco frecuentes, los eventos poco frecuentes, pero cuando se dan podrían tener un alto impacto. Esos eventos en donde la probabilidad o la frecuencia es baja, pero el impacto es enorme o es catastrófico, esos son los eventos de riesgo, de amenaza y de peligro que es necesario empezar a detectar, a identificar y a valorar. Porque estamos muy acostumbrados a mirar siempre lo que está de alta probabilidad, de alta ocurrencia y de alto impacto. Eso está bien, pero nos hace falta completar la tarea, y la tarea se completa cuando miro ese conjunto de riesgos, de amenazas y de peligros que están en unos cuadrantes rojos, pero pues, extenderlo también a esos cuadrantes que, aunque no son rojos, sí me pueden impactar enormemente en el evento que se materialice. Ese es como el otro mensaje que estaba dando ayer, y hay un mensaje final, y es que esto nos invita también a aprender a manejar la crisis. Nosotros no sabemos manejar crisis porque no estamos acostumbrados a ella. La crisis son situaciones y fenómenos que se presentan pocas veces. Una empresa en 20 años, en 50 años, ha tenido 2 o 3 crisis y no más. Pero pues esta situación nos lleva a reflexionar de que es importante aprender de la crisis, para cuando se presente nuevamente tengamos elementos de valor para poderla gestionar adecuadamente. Que la Superfinanciera ha hecho un buen manejo del tema de la crisis. La Supersolidaria ha seguido muy de cerca la gestión de la Superfinanciera. Y digamos, pues que no está mal hacer, digamos, seguidilla a lo que hace una autoridad como la Superfinanciera, no está mal. Me parece que las superintendencias, algunas han actuado prontamente,
como el caso de la superfinanciera, la solidaria, algunas no tanto, por ejemplo como las supersociedades, uno las ve como en un letargo, como todavía esperando a ver qué hay que hacer. Pero en general yo pienso que la reacción sin tener esa cancha y esa experiencia de manejar esas condiciones de crisis ha sido buena, ha sido correcta, ha sido pertinente, ha sido digamos que oportuna. Y hemos contado con la suerte de que el sector financiero por lo menos se ha venido preparando de mucho tiempo atrás. No tanto el sector solidario, ¿no? El sector solidario nos hace falta todavía muchas herramientas y muchos qués, que era lo que yo hablaba ayer, ¿no? El qué hacer nos lo dice el ente de control y nos faltan todavía muchos qués. Qué hacer con relación, por ejemplo, al riesgo reputacional, qué hacer, por ejemplo, con relación a las pruebas de resistencia. Todos esos qués nos hacen falta que el superintendente establezca normas y directrices respecto a qué se hacen en estos casos. Hay un plan de contingencia para manejo de crisis de liquidez, pero la crisis de liquidez es una crisis muy particular. Las entidades sufren de otro tipo de crisis, no solamente crisis de liquidez, sino crisis, por ejemplo, institucional, crisis reputacional, crisis cultural, crisis de identidad, y eso también hay que establecer unas pautas en relación de cómo se manejan en general las crisis, ¿no? Pero para responder a su pregunta, me parece que de 1 a 5, siendo 5 la nota mayor, la Superintendencia Solidaria por lo menos sacaría un 4,5, un 4,4. Esa es como mi valoración, que es muy positiva frente, digamos, a lo que uno había venido viendo de estos entes de control, que tienen un manejo tardío, retardado. En esta oportunidad me parece que con la normatividad que se generó este año y con los alivios financieros y los alivios que se le otorgaron a la cartera de créditos, me parece que eso en verdad ayudó a muchas personas y a muchas familias que lo necesitaban. Bueno, nosotros, el hacer este congreso fue un completo desafío y lo hicimos básicamente porque desde el primer congreso en adelante siempre ha sido un reto permanente. El primero fue en la ciudad de Cartagena, pues digamos, con cero experiencia, con muy pocas personas de soporte, y lo hicimos en contra de todos los pronósticos, en contra de las mismas entidades gremiales que querían que no se hiciera, en contra de muchos detractores que pensaban que esto era para los bancos y no para el sector solidario. Y así, con el paso del tiempo, se han venido desarrollando congresos y no quisimos que este fuera la excepción. Pensamos que lo que se quiere se puede, y no nos han detenido en 16 años, ni nuestros detractores, ni los gremios, y menos una pandemia. Lo que quisimos hacer físicamente, presencialmente, es porque pues, finalmente el tema del contagio no depende del gobierno, no depende de que estemos encerrados de por vida, no, depende de un autocuidado y de la responsabilidad con que manejemos el autocuidado. Llevamos casi 10 meses en confinamiento, bueno, algunos meses más que otros en confinamiento, con la virtualidad, estábamos fatigados con la virtualidad, el nivel, digamos, de apropiación de las ideas y de los conceptos y de las cosas que queremos transmitir a través de la virtualidad pues hoy por hoy no es el que uno buscaría a través de la presencialidad, y por eso quisimos hacerlo presencialmente también, porque somos seres sociables, somos seres que necesitamos para interactuar con las otras personas, mirarlo a los ojos y saber sentirlo cerca y poder transmitir a través de lenguajes corporales y no corporales esas ideas que tanto nos afanaban transmitirle a las personas. Lo hicimos también en Armenia, básicamente porque es una ciudad que ofrece una infraestructura hotelera inmejorable, las condiciones pues fueron también superiores, un espacio para 1000 personas, básicamente trajimos 50, 55 personas, y eso nos daba la posibilidad también de preservar las normas de autocuidado, de distanciamiento físico y de tener todas las medidas de seguridad al 100%. Fue un reto, ha sido un reto, lo hemos terminado satisfactoriamente, la gente salió contenta, y esto pues nos demuestra que hemos ganado mucha institucionalidad con el paso del tiempo, hemos ganado credibilidad, y esa credibilidad se vio digamos materializada con la aceptación de muchas entidades en venir físicamente a tomar este congreso.